buenas noches a los integrantes de la Casa de Paz que van a estar conectados mirando esta transmisión. Hoy estamos acá con alguien muy amado, Ramón, amigo nuestro y ya conocido de todos los integrantes de la Casa de Paz, porque la mayoría somos aquí del Pueblo Nuevo y quizás alguna otra Casa de Paz que lo vea por ahí también. Bueno, te damos la bienvenida, Ramón, y queremos compartir en esta Casa de Paz acerca de un tema que creo que es importante, ¿no? Y que justamente antes de empezar a grabar acá estábamos charlando un poco y tú me dabas un ejemplo que me pareció un ejemplo perfecto para poder desencadenar un poco la charla, ¿viste? Que podamos sentirnos cómodos en esto. Y tú me dabas el ejemplo acerca de hablándome de la culpa un poco y me hablabas que eso era adentro del ambiente cristiano, del ámbito cristiano, era como una enfermedad, ¿no? Que va tomando como un cáncer, no sé, seguro tú vas a explicarlo mejor, entonces te invito a que saludes a la gente y que si podés hablarnos un poco acerca de esto. Sí, bueno, primero muchas gracias, Marcio, por la invitación. Saludos a todos la gente de la Casa de Paz y a quienes nos escuchen. La verdad que me quedé muy contento cuando me invitaste y poder compartir. Sí, hablamos del tema de la culpa. La verdad, yo he visto en mi vida y he visto en la vida de mucha gente de la iglesia, porque siempre lo que uno habla, primero Exacto. Dios trata contigo Por y eso, lo vas viviendo, ¿no? Por eso debe ser que me gustó tanto cuando hablaste, porque lo pasé y muchas veces lo tengo que dar una domada porque si no vuelvo ahí, ¿no? A ver, a mí me pasa lo mismo. Sí. Mí me pasa lo mismo y muchas veces, aunque Dios habla conmigo, tengo que volver a pensar y a entender y a meditar y a dejar que Dios vaya trabajando en mi vida sobre lo mismo. Yo hace mucho tiempo entendí y he entendido que la culpa es como un cáncer en la iglesia. Es afuera de la iglesia, en la gente que no conoce a Cristo, pero también, lamentablemente, es con la gente que conoce a Cristo. Dentro de la iglesia, yo te pongo un ejemplo que es como un cáncer, Sí. porque es como una enfermedad que está diseminada por toda la gente, y hay mucha gente que no sale adelante, que no crece, que no da pasos hacia su futuro, porque sigue atado a cosas que hicieron. Mira. A cosas que ya no practican más, que ya pidieron perdón delante de Dios, pero aún así la culpa permanece en sus vidas. Claro. Puede ser un pecado, puede ser a veces, muchas veces, por ejemplo, que la persona en su vida, en una etapa de su vida, dejó de hacer algo, o sea, por ejemplo, no estudió y dice, ¿por qué no estudié en aquella etapa de mi vida? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me endeudé? ¿Por qué gasté esta plata? Puede ser mil cosas, Sí, sí, sí. pero lo mantienen en culpa. Y la culpa es como una cárcel espiritual, que Satanás te mantiene ahí atado, encarcelado, para que vos no puedas salir adelante. Bien, muy bien explicado, digo. Pero la pregunta mía entonces es, ¿por qué en el ámbito cristiano las personas permanecen en la culpa? ¿Qué es lo que no las deja desatarse de eso y avanzar y crecer espiritualmente, crecer como personas? Porque muchas veces eso te traba también en algunas áreas personales, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es lo que lleva a eso? Mira, yo entiendo, según la Biblia y repito, según lo que he entendido en mi vida, que es porque hemos vivido o vivimos muchas veces basados en las obras. Bien. Basados Clarito. en cosas que hacemos, basando nuestra justicia, nuestra identidad en lo que hacemos. Si yo hoy me porto bien, si yo hoy oro, si yo hoy leo la Biblia, si yo hoy obedezco, Sí. estoy bien delante de Dios. Si yo mañana desobedezco, mañana no oro, mañana no leo la Biblia, mañana no sirvo, Claro. estoy mal delante de Dios. Claro. Y mi vida, cuando depende de las obras, es como una montaña rusa. Un día está arriba y un día está abajo. El día que yo me porto bien, el día que yo me siento que hago las cosas bien delante de Dios, ese día yo me siento bien y siento que merezco algo de parte de Dios. Claro. Porque ahí entra merecimiento, obras, entra un combo que Sí. es destructivo en la vida de las personas. Claro. Y lamentablemente, Una de las cosas que mientras hablas digo, caer de la gracia. Sería algo muy que nos lleva a eso, ¿no? Eso nos lleva a caer de la gracia o a apartarnos de lo que es lo que Jesús nos enseña, ¿no? Que es vivir por fe, por gracia mediante la fe recibimos, no es por lo que hacemos. es totalmente así, Marcio, totalmente así. Y la Biblia habla en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento de la fe. El tema es que muchas veces, o sea, desde Abraham fue justificado por la fe hasta el Evangelio que vivimos nosotros es por la fe.
pero a veces volvemos, como decimos, caemos de la gracia y volvemos a las obras naturalmente. Sí. Conocimos a Cristo por la fe, fuimos transformados por la fe, pero parece que después ahora me toca a mí. Sí. Y ya... Una de las... Mira, me acordaba de algo ahora, un libro que leí que cuando vino el pastor Aldo nos dejó en el campamento, que una de las cosas que me quedó muy grabadas era que todos nosotros somos fariseos en recuperación. Porque si dejamos el piloto automático, cuando al momento que dejamos el piloto automático parece que queremos tomar nosotros el control de nuevo y yo puedo lograr, o sea, yo puedo alcanzar eso, que en verdad es solo por gracia, ¿no? Va un poco de la mano de lo que decís, ¿no? Totalmente, es así. O sea, somos fariseos en recuperación y naturalmente tendemos a las obras. El hombre tiende de alguna forma o de otra a decir, yo quiero buscar algo, algún mérito en mi vida que me haga acepto delante de Dios. Claro. Ese es el concepto de la religión. O sea, es la idea de decir, yo de alguna forma o de otra tengo que tener algo bueno en mi vida, algo que yo haga, que me haga una persona acepta delante de Dios, no hay otro término. Claro. Y buscamos, o sea, y intentamos, o sea, después que somos cristianos, con, no sé, las disciplinas espirituales, con la oración, con la Biblia. Si no funciona eso, vamos al servicio. Sí. Y después, con nuestra santidad, que para mí es la más peligrosa de todas. Porque yo empiezo a decir, bueno, a ver, si yo hoy soy santo, y empiezo a medir mi vida y a buscar algo que esté mal. Si yo no encuentro nada que esté mal, ahora yo estoy bien delante de Dios. Claro. Es más, yo me he visto muchas veces levantándome en y la el mañana. día que estoy mal, ando deprimido. Y me siento una basura. Tal cual. O sea, no me animo ni a veces orar delante de Dios porque estoy mal. Sí. O sea, por ejemplo, yo me he levantado muchas veces en mi casa, de mañana, obviamente, y en vez de ir a buscar a Dios o de buscarlo con adoración, de ver, empiezo a revisar qué está mal en mi vida. Y cuando uno revisa, uno va a encontrar algo. O antes de poner mi corazón delante de Dios, empiezo a buscar alguna forma para decir, bueno, ¿qué está mal? En vez de buscar qué estoy creyendo. O sea, la Biblia contrapone la fe y las obras. Exactamente. Pablo en todas las epístolas pone fe y obras como cosas opuestas. Sí. O sea, y te muestra que las obras son buenas cuando provienen de la fe. O sea, primero está la fe, después están las obras. Claro. Las obras son algo natural que salen por la fe. Yo también, el otro día justamente hablaba con mi esposa de eso y le decía, a veces nosotros, por ejemplo, buscamos o le decimos a la gente, hay que evangelizar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y a veces hay que como mover las personas y uno mismo mediante fuerza. Sí. Decirle, vos tenés que hacer todo lo otro. Y las personas van y hacen, pero cuando está la fe, claro, naturalmente las obras salen. Es una bendición y sale solo. Sale solo. Claro. Sale solo. Y cuando no hay es una carga. Es una carga, exactamente. Y ahí es la religiosidad, ¿no? Exactamente. Es el tema de la religiosidad. Exactamente. Que se transforma en una carga y en un bagaje que yo tengo que cargar todos los días, que necesito levantarme y necesito orar porque si no hoy Dios no está alegre conmigo. Totalmente. Necesito levantarme y necesito hoy ser mejor que ayer porque si no... Y en verdad es bueno ser mejor que ayer. Sin duda, pero no con esa motivación, porque por más que yo mejore, la obra que Cristo ya hizo en la cruz está completa. Totalmente. Y ya ahí tengo acceso a eso. O sea, mis obras son un resultado de mi fe, no son no es lo que yo hago para lograr tener más Totalmente. fe. Totalmente. Es así, es bien así. El enfoque está en la cruz. O sea, y el poder viene ahí. Yo hoy justamente leía, antes de venir para acá, que me encanta ese versículo cuando Pablo dice, el Evangelio es el poder de Dios. Bien. Para salvación de todo aquel que cree. Esa palabra salvación puede ser, en el original, puede significar liberación, sanidad. Claro. Y también salvación. Y dice, pero en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y dice, ¿y cómo está escrito? El justo por la fe vivirá. Exacto. Algo que Dios le dijo a Abraham 3.000, 4.000 años atrás, de cuando vino, 3.000 años atrás, después que vino, antes que viniera Cristo. Claro, claro. O sea, la justificación siempre fue por la fe. O sea, y Dios dice, el Evangelio es el poder de Dios. Pero el Evangelio, ¿a cómo se llega al Evangelio? Por fe y para fe. Por Exacto. Fe y para fe. No hay otro. No hay otro, sí. No hay otro. Y por la fe yo sé que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Por la fe yo sé que aun cuando miro la vida mía de Ramón y veo mis errores, y a veces me duele verlos, porque no me siento acá a decir que estoy sin... O sea, tengo errores y hoy los tuve y ayer los tuve, y a veces todo esto que hablo contigo también me trabaja en mi mente. Claro. Pero cuando yo entiendo que estoy con Cristo,
Claro. O sea, y que la justicia de Cristo Por está eso uno de medida. los versículos que también terminaba Pablo, yo no recuerdo bien todo lo que decía, pero una de las cosas que es como que ponía un antes y un después y decía, pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque ahí era donde le encontraba su Totalmente. refugio. Dice, es ahí donde yo soy justificado. Totalmente. Es ahí donde yo soy, no se trata de mí, se trata de Él. Totalmente. Pero ahí te hago otra consulta. No sé si terminaste el pensamiento o te No, puedo pero hacer- por supuesto. Te hago otra consulta. Entonces, somos justificados por la fe. Entonces, ¿podemos vivir de cualquier manera? Esa es la otra pata, Por gracia, digo. por gracia, exactamente. Digo, pero es la otra pata, Es el otro peligro. es el otro peligro. Esa es la Bien. palabra. Vos sabés que yo escuché hace un tiempo a alguien que me gustó mucho. Creo que él se basaba en lo que decía un predicador muy conocido, que decía, cuando el evangelio es predicado para aquel que tiene un corazón quebrantado, la gracia fluye. Pero El cuando resultado es el poderoso. resultado es poder. Pero para aquel que no quiere cambiar su vida, viene libertinaje. Claro. Y viene justicia, y viene la justicia de la ley. Claro. O sea, viene el peso del estar en falta delante de Dios. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un corazón quebrantado y yo reconozco mis errores, voy a correr a la gracia y la gracia me va a cambiar. Exacto. Pero si yo no estoy ni ahí, o sea, voy a decir, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Claro. O sea, y ahí Ya que Cristo hizo todo, el otro día yo charlaba con un compañero de trabajo, justamente él me decía eso. Decía, no, yo vivo y un día antes de morirme yo me voy a arrepentir. Decía, no es bien así, mira que estás un poco equivocado. Y creo que va un poco de la mano con ese pensamiento, ¿no? Totalmente. De que claro, como es por gracia, vivo de cualquier manera. Y eso es exactamente lo que demuestra que la falta del conocimiento, de la revelación acerca de la verdadera gracia, ¿no? Totalmente. Y de esa justificación que nos libera también de la religiosidad, ¿no? Que nos libera de eso y nos hace vivir de una forma de que yo, a pesar de mí, de mis errores, yo sigo viviendo una vida... Intento vivir una vida buena delante de Dios, agradable delante de Dios, pero no porque si no lo hago voy a recibir un castigo, sino porque yo sé que eso, lo que Dios hizo por mí es mucho más grande que lo que yo pueda hacer por Él y nunca se va a comparar a nada que yo pueda hacer por Él. Entonces mi respuesta a ese amor tan grande que Él demostró en la cruz por mí es servicio, es santidad, es, qué sé yo, es oración, porque... Eso me llevó a tener una relación con Él y no una religión. Totalmente, ¿no? totalmente. Es que ese es el mensaje y lo explicaste de forma perfecta. Es así, digo, cuando yo estoy en Cristo y cuando encontré esa gracia, porque cuando vi que mi vida, que yo era un pecador, y cuando lo veo hasta hoy en día y veo mis errores y encuentro el perdón, encuentro el favor, encuentro la palabra de Dios que me dice que soy su hijo y Él es mi Padre y que no hay nada que pueda cambiar eso. O sea, porque la gracia te lleva a una posición que Claro. es inamovible. Sí. Que dice, vos sos hijo, pase lo que pase. O sea, como el hijo pródigo. Pero cuando vos entendés eso, o sea, naturalmente fluye amor, Claro. fluye adoración, fluye el deseo de buscarlo, el deseo de vivir en santidad. Y ahí el cristianismo se vuelve algo totalmente, o sea, algo muy disfrutable. Totalmente. Y en contraposición a lo que hablábamos antes, el peso de vivir una religión. Totalmente. El peso de vivir una carga, de que todos los días tengo que hacer algo para agradar. No, yo ya soy agradable delante de Él. Por eso, a pesar de eso, yo quiero seguir agradando más. Totalmente, es que es así. O sea, por eso dice, el evangelio es el poder de Dios. O sea, a veces se predica las buenas, una moralidad, a veces se predica la capacidad del hombre, un buen consejo, pero ninguna de esas cosas cambia la vida de las personas. O sea, lo que cambia es el evangelio, porque el evangelio te muestra en tu condición, te dice, sí, vos sos un pecador. O sea, vos no cumplís la ley de Dios. Claro. La ley, o sea, una ley santa, una ley justa, vos la pasaste por encima. O sea, merecés la condenación. Claro. Pero Cristo murió por ti. Y si vos crees en Él, o sea, la vida de Cristo se transmite a ti. Claro. Tu posición de pecador cambia a santo, más allá que vos seguís pecando. O sea, te salís del reino de las tinieblas al reino de la luz. Claro. Y tu vida empieza a cambiar. Esa es la santidad posicional. Que Esa es la santidad, pero viene por el Evangelio, o sea, viene por la predicación de la verdad. Claro. Por ejemplo, yo me encanta cuando Pablo habla de su vida y dice, y empieza a contar todo lo bueno que él tenía, que él era del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios, Empieza a sacar todos sus credenciales. todos sus credenciales, hebreo, de hebreos, o sea, perteneciente a la casta más importante En religiosa. cuanto a la ley irreprensible, o sea, Irreprensible. En cuanto a lo que decía la ley judía, y nuestra ley también,
O sea, yo era intachable. Claro. Decía, aparte después dice, circuncidado el 8º día. O sea, la marca del antiguo pacto estaba sobre él. Claro. El tipo tenía todo para decir, yo soy acepto delante de Dios. Claro. Pero en ese contexto es cuando él dice, todas esas cosas las tomo como basura, para que mi justicia no sea hallada en las cosas que yo hago. Claro. Pablo entendió, en mi punto de vista, como nadie el Evangelio. Claro. Él entendió que las cosas que él tenía y que él hacía no lo podían justificar. Exacto. Y yo entiendo que Pablo toda su vida, de una forma y de otra, y yo me identifico un poco con eso, y creo que hay mucha gente que también se va a identificar, buscamos de alguna forma de agradar a Dios. Sí. Corremos una carrera que es inalcanzable. Pero me he cansado. Y cansa. Cansa. Me cansa, mirá, Marcio. Y mucha gente abandona el Evangelio por eso. Mucha. Yo, mirá, he corrido y me doy cuenta que en muchas de mi vida he caminado, he buscado, he hecho muchas formas de querer agradar a Dios. Y siempre, cuando me iba a acostar, muchas veces la sensación era, no hice lo suficiente. Sí. Me siento no acepto delante de Dios. Siempre falta algo. Porque claro, yo miraba mi currículum de cosas que había hecho, Claro. siendo cristiano, nacido de nuevo. Sí. Y decía, no, pero yo hoy pequé acá, hoy tuve este pensamiento, hoy hablé esto, hoy no serví a Dios como tenía que servir, hoy oré 10 minutos. Y decía, miraba la balanza Claro. espiritual y me sentía en falta. Siempre falta. en contra, siempre En con falta. puntos en contra. Y Pablo después dice, y explica bien, de forma bien clara en Gálatas, dice, aquellos que quieren agradar a Dios bajo las obras de la ley han caído de la gracia, como decimos. Exactamente. Porque es imposible agradar a Dios bajo Sin las fe. obras. Claro. Solamente con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es Claro. imposible. Exacto. Y, o sea, la religión, o la religiosidad, para decirlo así, cegaba a Pablo. No es que Saulo era del demonio y Pablo era de Dios, no. Saulo estaba cegado por la religiosidad y cuando fue libre de eso, encontró la gracia. Y entendió de la manera, como tú decís, como nadie la entendió, ¿no? Entonces, creo que es muy importante resaltar ese tema porque saber de que en el ámbito cristiano eso se manifiesta y que es algo más común de lo que pensamos a veces también. Y muchas veces la gente tiene un poco de vergüenza de decirlo, de hablarlo, o si no, muchas veces no ha recibido esa revelación y está esclava de la religiosidad sin saber, así como lo estaba Pablo. Totalmente. Porque yo no creo en que Pablo tenía una motivación mala. Por supuesto que no. No creo. Para mí Pablo tenía buenas intenciones. Pero, sin embargo, estaba cegado por eso. Entonces, eso se puede manifestar adentro del ámbito cristiano sin que la persona se dé cuenta, Totalmente, ¿no, Ramón? Totalmente. Es que, bueno, Pablo le escribía a los Gálatas, le decía, ustedes que han empezado por el Espíritu, ahora han terminado por la carne. Y otra traducción dice, ustedes que han empezado por el Espíritu, ahora han terminado queriendo perfeccionarse bajo la fuerza humana. O sea, él no le dice insensatos, pero ellos no eran insensatos porque estaban pecando, porque se andaban, no sé, haciendo cualquier cosa. Eran insensatos porque habían dejado la gracia. Exacto. Si vos lees toda la carta de Gálatas, ellos era el Evangelio, pero muchas otras cosas más. El Evangelio, pero circuncidarse. Había gente que les dijo, no, está bien Cristo, pero hay un montón de otras cosas más. Claro. Y Pablo les dice, ustedes están escuchando un falso Evangelio. Claro. Hasta ese grado les dice. Que ahí es bueno, que ahí es donde entra el tema, por ejemplo, ¿no? Por darte lo de la reforma, ¿no? Totalmente. Sola gracia, Sí. solo Cristo, o sea, es ahí, que también había un combo de cosas que aún se vendía, se hacía un montón de cosas y creo que esa reforma nos trae de nuevo a la gracia que estamos hoy, ¿no? Y Sí, que totalmente, tenemos que permanecer totalmente. firmes, ¿no? Es que en la reforma, por ejemplo, Lutero, que fue el propulsor, digamos Sí. así, él, para mí, era muy similar a Pablo en muchas cosas. Era un hombre que buscó toda su vida agradar a Dios. Claro. Dice que él subía a las escalinatas en Roma, Sí. de rodillas, buscando que sus pecados fueran perdonados. Sí. Dice que hasta su cuerpo físico se fatigó. Sí. Él dice, los ayunos que él hacía, bueno, dice, ¿está mal ayunar? Por supuesto que no. Los ayunos, dice, arruinaron mi cuerpo. Dice, y aún así, él no se sentía bien delante de Dios. Y él dice, y yo miraba a los que trabajaban conmigo, a los otros sacerdotes, cuando iban a morir, y temblaban del miedo de irse al infierno. Claro. Porque aún, yo me he dado cuenta que aún hay gente, y mientras hablaba pensaba esto, aún hay gente que nos escucha, que nos va a escuchar, que tiene dudas si son salvos o no son salvos. Claro. Aún hay gente que vive con miedo de irse al infierno. ¿Pero por qué? ¿Porque no se porta bien algún día? Porque a veces miran su vida y dicen, el día que yo llegue delante de Dios, ¿será que Este pecado. este pecado, lo otro?
Ojo, acá no hablamos no estamos hablando que hay que pecar, ni está bien pecar. Claro, claro, o sea, sin duda. uno tiene que buscar a Dios, vivir en santidad lo máximo que se pueda, pero esa no es la base, ese es el tema. Creo que fue Spurgeon que decía, no me acuerdo exactamente quién era, pero que decía que la gracia bien predicada genera una dependencia a Dios y una entrega a Dios poderosa. O sea, tú, como hablábamos antes, eso te lleva a dar una respuesta de amor a Dios. Totalmente. Pero la gracia mal interpretada te lleva a lo que tú decías. Al libertinaje. Al libertinaje. O sea, mira, Marcio, vos sabés que yo a veces cuando hablo de este tema siempre pienso en eso. Claro. Pero que uno queda yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que dice la Biblia. Y si alguien interpreta mal, digo, es porque ya su vida, porque él quiere vivir de esa forma. Porque el que dice, encontró algo para justificarse. Claro, porque el que dice, o sea, que si Cristo murió por mí y yo soy justificado y no cuentan las obras y puedo hacer lo que quiero, no entendió realmente el mensaje. Claro. O sea, y ni fue justificado ni entendió la gracia. Porque el que entiende la gracia peca, por supuesto, pero duele cuando peca. Exacto. Y se arrepiente, pero Exacto. La gran diferencia es que muchas veces cuando pecamos o hacemos las cosas que están mal delante de Dios, nos viene la culpa y la condenación, y en vez de ir a la gracia, nos quedamos dando vuelta en pensamientos, en remordimientos, en ideas de que ahora Dios no me perdona más, o aún peor, a veces vamos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, no practicamos más eso, pero pasan años y todavía nos recordamos de forma dolorosa lo que hicimos. Claro. Y decimos, pero aquello que yo hice, y hay mucha gente así, o sea, porque yo lo he vivido, no hablo de algo que me lo contaron. Sí. Yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha y que nos va a escuchar vive de esa forma y vive realmente todavía en culpa y a veces no se anima ni a orar ni a hacer cosas delante de Dios porque se encuentra que no es digno. Ese es el punto. Tu dignidad, nuestra dignidad, no pasa por las obras. Cuando entendemos ese concepto, o sea, se desata una libertad, una fuerza, que es el poder del Evangelio, que transforma nuestra vida. O sea, por eso vos mencionabas a Spurgeon y a otras personas más, las personas que entendieron el poder de la gracia fueron los que vivieron una vida sobrenatural. Abundante. Porque yo conozco a personas, o sea, con quien tengo relación, que viven realmente esa vida y a mí me impresiona porque tienen errores. Y se equivocan, pero saben... Hasta a veces uno piensa, se equivoca y no pasa nada, ni siquiera no se preocupa por sus errores, y yo acá preocupándome todo el día por los míos. Totalmente. Y en verdad esa persona entendió algo que yo no entendí. Es así. No es que ella sea mala y que no le dé la importancia que los errores necesitan, sino que ella entendió y que sabe que sus errores van a seguir ahí, pero esos errores han sido redimidos por la sangre de Cristo. Totalmente. Eso yo creo que es el concepto principal de entender que nuestra posición... Qué poderosa la revelación esa, ¿no? De la cruz, ¿no? Es lo que nos hace libres de todo, ¿no? Mira, Lutero, que hablamos de él en la Reforma, él decía... Me emociono, A mí mira, cuando yo hablo, yo digo, yo tengo todo esto... Porque es mi única esperanza, Ramón. En otra cosa no tengo en que apoyar. Para mí también, Marcio, para mí también. Yo, el día que me tocó dar una palabra en la iglesia, dije, yo he luchado mucho y lucho con mi moralidad, con cosas de mi moral. Si yo no tuviera la cruz, estaría perdido. Digo, porque si yo no tuviera la salvación por la fe y por la gracia mediante la fe, no habría otro camino para mí. Porque yo miraría mi vida, o sea, como siempre y diría, estoy perdido. O sea, eso es algo, Lutero decía, es la doctrina de la justificación por la fe, la enseñanza, es la base del cristianismo. Y es lo que nos diferencia de cualquier otra religión, filosofía, ideología. Y él decía, en el cristianismo, en otras religiones, uno ve al hombre corriendo de alguna forma a ofrendar algo a sus falsos dioses para poder agradarlos y para que ellos no lo castiguen. En el cristianismo uno ve a Dios trayendo la ofrenda. Es más, uno ve a Dios siendo la ofrenda. Exactamente. Y diciendo, yo sé que vos no podés hacer nada. Yo sé que vos estás perdido porque te equivocaste, porque rompiste mi ley. Yo sé que hay que pagar con sangre, pero yo vengo y pago sangre por ti. Y asumo aquello que Adán perdió. Y te devuelvo el mismo lugar de dignidad, el mismo lugar de honra. Pero es la cruz. Pablo decía, es la locura de la cruz. Por eso decía, para muchos es locura, pero para los que creemos, es poder de Dios.
A mí este tema me fascina, Sí. porque como bien decís vos, yo no he encontrado otra respuesta en mi vida. Yo tengo 21 años de cristiano. He escuchado las buenas motivaciones. He escuchado lo que se llama, a veces que te dicen 10 pasos, 15 pasos. Yo he intentado los 10 pasos, he intentado los 15 pasos. He intentado esforzarme, he intentado, capaz que lo que me falta más es levantarme oración. una hora antes, che, Una hora, estoy durmiendo mil demasiado. veces. Y he visto mi carne, y sigue ahí latente. Sí. Como bien decía vos hoy, Pablo decía, el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Sino el mal que no quiero hacer, ese lo hago. Claro. Decía, miserable de mí. Pero después termina diciendo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, ahí es. quien murió y resucitó por mí. Él sabía que el enfoque último de él era la cruz. Y él decía, yo miro mi vida, veo un montón de cosas más, malas, buenas, pero ninguna de estas tienen importancia para mí. Claro. O sea, yo termino apoyándome en la cruz y diciendo, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Sí. Digo, es más, Pablo mismo decía, esta vida que la vivo por la fe, que la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y ahí decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No porque él fue yo cuando leí ese versículo lo leí 1000 veces en mi vida y decía, Pablo dice esto porque era un superhombre. Claro. Porque oraba, no sé, muchas horas, porque conocía toda la Biblia, porque era un hombre santo. Yo nunca voy a llegar a hacer esto. Claro. Nunca en mi vida. Pero después que leí y entendí, me di cuenta que Pablo decía eso. Lo contrario. Pablo claro. decía, yo sé lo que soy, pero apoyo toda mi vida, esta vida que vivo en la carne, Claro. en la fe, en el Hijo de Dios. Es por la fe. Exactamente. Y la fe produce obras. O sea, la fe produce lo que tiene que producir. Yo he entendido esto, mira, que en vez de levantarme y ver mis errores, tengo que ver en lo que estoy creyendo. ¿Cuáles son los pensamientos que están en mi mente? Claro. ¿En qué estoy apoyando yo mi vida? Repito, no quiero decir que que uno debe arrepentirse. Yo creo muchísimo, lo dice la Biblia, que uno debe confesar los pecados, que debe buscar arrepentirse, que debe buscar ayuda. Pero aún también en eso yo me he dado cuenta que a veces no nos animamos a buscar ayuda, a contar nuestros pecados, a decir, yo tengo problema con esto, con lo otro, porque nuestra imagen se cae por tierra. Claro. Porque seguimos apoyados en nuestra lo que reputación. somos. En nuestra reputación. En decir, si alguien ve que yo hice esto, o saben, ¿qué van a pensar de mí? Sí. O sea, seguimos basados en nuestras propias obras. Claro. La propia gracia te lleva a poder arrepentirte de forma tranquila. A decir, Exacto. sí, yo me equivoqué. Sí, exacto. Y busco ayuda. Vivís una vida libre. Una vida libre. Amén. Bueno, Ramón, creo que hay tema para mucho rato, entonces, pero vamos a tener que ir cerrando. Yo me encantaría. No, pero está buenísimo. Me encantó. Y me encantaría seguir hablando. Se va a dar otra, ¿no? Pero bueno, creo que terminar resaltando entonces la bendición, el regalo que tenemos de la gracia, ¿no? La gracia incomparable que nos alcanzó, y es en el único lugar que tenemos esperanza, ¿no? La cruz, que desde ahí se desató la gracia, que la podemos alcanzar por medio de la fe. Entonces, bueno, para terminar, me gustaría que dejar su mensaje a la gente ahí, un poco concluyendo esto. El mensaje que les quería dejar a aquellos que nos escuchan es que en la cruz está la respuesta. Amén. En la cruz Jesús llevó nuestras culpas, nuestros pecados, llevó nuestra condenación, llevó todo aquello que hicimos, que hacemos y que vamos a hacer. Que cuando creemos somos justificados, y la justificación es una posición delante de Dios que jamás cambia. Que no importa cómo nos sintamos hoy, no importa cómo estemos, no importa cómo esté nuestra vida, que vayamos a esa cruz. Yo estoy seguro que hay muchos que se han enfriado aún, como decía Marcio, porque han hecho cosas que no están bien, porque han entendido un mensaje equivocado y hoy están lejos de la iglesia, porque no han podido perdonarse. Capaz que es tiempo de que puedas volver. Como el hijo pródigo, tal vez hay muchos que Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Ramón, gracias por acompañarnos. Espero que brevemente podamos estar juntos de nuevo en otra charla. Y bueno, nada más que agregar a esta conclusión de Ramón. Creo que es lo más importante. Y bueno, desearles que Dios los bendiga, que pasen bien, que tengan una buena semana y que puedan disfrutar de esta charla y de las que han de venir por adelante. Un abrazo grande. Un abrazo a todos.